Que Dios me los bendiga grandemente y que la palabra de Dios en esta noche pueda ser un bálsamo, pueda ser un aceite para sanar heridas, para fortalecer a los débiles y para animar al pueblo santo de Dios. Cuando el hermano Henry Llanes me hizo la invitación, comencé a orar a Dios, comencé a pedirle a Dios cuál sería el tema para las iglesias de Cristo, para todos mis amigos de allá de Ecuador. Y Dios puso esta palabra en mi corazón que lleva por título el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Y estuve pensando en tantos hermanos que han pasado y que tal vez en esta noche están pasando por su propio horno de fuego. Pensé en tantos hermanos que han entrado allí al huerto de Getsemaní para pasar pruebas y pasar aflicciones. Y pensé también en los hermanos que están en el pozo de la desesperación, a hermanos que están atravesando su propio desierto. Y creo que en esta noche el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación va a sanar nuestros corazones, va a aliviar nuestras almas y va a darle fortaleza a nuestro hombre interior. Espero que sea Dios cubriendo nuestras necesidades en esta noche, sea Dios llenándonos de su espíritu en esta noche y que la palabra que tiene poder para sobreedificarnos, esa palabra bendita, viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y que puede discernir los pensamientos de nuestros corazones. Esa palabra pueda llegar a nuestros propios corazones en esta noche. Así que gracias por la invitación. Besitos, abrazos para todos mis hermanos, para todas mis hermanas en esta noche. La palabra de Dios se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice el texto bíblico: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará
de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos, por favor. Padre, estamos en tu divina presencia. Hay gozo, Padre, en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia, Padre. Padre, se ha leído tu palabra y nos encomendamos a ti, al Padre de misericordias, al Dios de toda consolación. Padre mío, que tu palabra esté consolando nuestros corazones en esta noche. Que tu palabra esté sanando las heridas en esta noche. Que tu palabra esté, Padre mío, fortaleciendo a los débiles. Que tu palabra en esta noche nos pueda acercar mucho más a ti, Padre, a tu Hijo Jesucristo, y tener una comunión más íntima con el Espíritu Santo. Padre, cubre nuestras necesidades, cubre, Padre, lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Padre, ya somos bienaventurados por oír tu palabra. Ayúdanos a ser más bienaventurados para llevar esta palabra a la práctica y nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Padre, bendice las iglesias de Cristo presentes en esta noche. A todos mis hermanos que están conectados y por el Facebook, Padre, bendícele grandemente. Derrama tu gracia, derrama de tu amor, de tus misericordias para todos nosotros. Padre, te amamos y te damos muchas gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pablo, quien escribió Segunda de Corintios, Pablo es el apóstol de las consolaciones. Es el autor quien escribió más que cualquier otro autor de la Biblia acerca de las consolaciones de Dios. De hecho, Segunda de Corintios, todo el libro, es el libro de las consolaciones. No hay otro libro en toda la Biblia que hable más de las consolaciones que Segunda de Corintios. Y este pasaje, el que hemos leído en esta noche, Segunda de Corintios capítulo 1, del 3 al 10, este pasaje es el pasaje de la consolación. No hay otro pasaje en la Biblia que hable más acerca de las consolaciones que Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 10. Así que en esta noche nos vamos a concentrar en este pasaje, el pasaje de la consolación, el libro de Segunda de Corintios, el libro de las consolaciones. Y contrapartida, usted al leer este pasaje se dio cuenta que aparece la palabra tribulación, la palabra aflicción, la palabra sufrir. Segunda de Corintios es el libro que más habla acerca de tribulaciones, sufrimientos, persecuciones, padecimientos y aflicciones. No hay otro libro en la Biblia que hable más de tribulaciones que Segunda de Corintios. Y por si acaso, no hay un apóstol de Jesucristo que haya sido más atribulado, más afligido, más perseguido que el apóstol Pablo. Entonces, estamos en presencia de un pasaje donde se nos habla de las consolaciones de Dios y estamos en presencia de un pasaje donde se nos habla de las tribulaciones que los cristianos sufren en este mundo. Entonces, tenemos un pasaje, el pasaje de las consolaciones, y contrapartida tenemos un pasaje de las tribulaciones. Lo que vamos a ver hoy día,
Prepare su cafecito. Prepare su cafecito. Yo estoy esperando esto hace mucho tiempo. Prepare su cafecito. Porque lo que vamos a ver hoy día, con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver 5 puntos. Esperamos cumplir los 5 puntos en esta noche. El primer punto, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 4, que la consolación de Dios es perfecta. Ese es el primer punto. Miren el versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Primer punto, las consolaciones de Dios son perfectas. ¿Por qué? Porque Él cuando consuela, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Además, el punto número 2, las consolaciones de Dios tienen su propósito. Mira el versículo 4 de nuevo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y aquí viene el propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Punto número 2. Las consolaciones tienen su propósito, para que nosotros, que hemos sido consolados por Dios, podamos consolar a otros que también están pasando tribulaciones. El punto número 3 es que las consolaciones de Dios son proporcionales. Proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumentan mis tribulaciones, a medida que aumentan mis aflicciones, sobreabundan las consolaciones de Dios. ¿Y dónde vemos eso? Versículo 5. Mira el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que tercer punto, las consolaciones de Dios son proporcionales. El cuarto punto es que las consolaciones de Dios son oportunas, son precisas. Y yo podría citar el oportuno socorro, la oportuna ayuda de Dios. ¿Dónde vemos eso? En el versículo 8 y 9. Dice el 8-9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero aquí viene el socorro de Dios, aquí viene la ayuda oportuna de Dios. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que también nos librará de tan grande muerte. El oportuno socorro de Dios. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto tiene que ver con que las consolaciones de Dios traen beneficios al pueblo de Dios, porque por las tribulaciones de Pablo, la iglesia comenzó a orar por Pablo, y Pablo, Silas y Timoteo y Tito comenzaron a orar por las iglesias de Corintios. Mira el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esos son los 5 puntos de este pasaje. 1, la consolación de Dios es perfecta. 2, las consolaciones de Dios tienen su propósito. 3, las consolaciones de Dios son proporcionales. 4, las consolaciones de Dios son oportunas, son precisas. Y 5, las consolaciones de Dios traen beneficio a todo el pueblo del Señor.
Así que con eso en mente, vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche. Amén. Y es interesante, muy interesante. Usted sabe que Segunda de Corintios es el libro de las tribulaciones. Usted lo sabe eso. Si hay un libro donde se nos habla de las tribulaciones de los apóstoles, especialmente de Pablo, de Tito, de Timoteo, de Silas, si hay un libro que habla de sufrimiento y de tribulaciones, es Segunda de Corintios. Pero, Iglesia de Cristo, Iglesia del Señor, pero a pesar que Segunda de Corintios es un libro donde más se habla de las tribulaciones, de los sufrimientos de los cristianos, Pablo comienza bendiciendo, glorificando, exaltando, alabando al Señor en todo tiempo. ¿Cómo comienza? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, a pesar de los sufrimientos, a pesar que Pablo tuvo sentencia como de muerte, a pesar que Pablo fue abrumado de tal manera que perdió la esperanza de conservar la vida, Pablo comienza bendiciendo, elogiando, reconociendo al Padre del Señor Jesucristo, al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque al Dios y Padre y al Dios de toda consolación debemos bendecirlo en todo tiempo y su alabanza siempre debe estar continua en nuestra boca. Amén. Hay algo interesante que quiero mostrarles. Necesito mostrar esto. En el Nuevo Testamento encontramos 3 bendiciones como la del versículo 3. Una la encontramos aquí en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. La segunda bendición la encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Vaya conmigo a Efesios 1, 3 y 4. Quiero decirte algo. Quiero comunicarte algo en esta noche a través de su palabra. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Está la misma bendición que Segunda de Corintios 1, 3. En Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo bendice a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira el versículo 4. Según en él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, anota esto en tu mente. Anota esto en tu corazón. Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, bendice a Dios por lo que Dios hizo por él, hizo por nosotros en el pasado. Mira, en el pasado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según en Cristo nos escogió. En el pasado, Él nos escogió para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Él nos escogió y por eso en esta noche tenemos que bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque en el pasado Él nos escogió para que fuésemos su iglesia, para que fuésemos un real sacerdocio, para que fuésemos nación santa, para que fuésemos su pueblo adquirido. Nos escogió para que fuésemos la niña de sus ojos. Amén. Bendito sea mi rey por siempre. Bendito sea él. Pero en Primera de Pedro hay otra bendición. Mira, Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. La misma bendición, la misma. La misma bendición de Segunda de Corintios 1:3 y de Efesios 1:3. Pero mira ahora, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos. Aquí, Pedro bendice a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por lo que Dios va a hacer en el futuro, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, reservada para ti y para mí en los cielos. Entonces, hay tres bendiciones en el Nuevo Testamento. Aquí, Dios es bendito por lo que va a ser en el futuro, por ese cielo nuevo, por esa tierra nueva, por esa herencia incorruptible, por la resurrección entre los muertos, por el juicio final, por la segunda venida de Cristo, por todas esas bendiciones que vienen en camino para su pueblo. En Efesios, Dios es bendito por lo que hizo en el pasado. Nos escogió para que fuésemos su pueblo, santo y sin mancha delante de él. Pero en Corintios, vamos a Corintios de nuevo, por favor. Pablo bendice a Dios. Miren, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, presente. Bendito sea mi Rey, nuestro Dios, hermanos míos, es bendito porque nos escogió en el pasado, es bendito por la esperanza viva en el futuro, y es bendito porque en esta noche Él nos consuela de todas nuestras tribulaciones. Entonces, Pablo bendice a Dios por lo que nuestro Dios hizo en el pasado. Bendice a Dios por lo que Dios está haciendo ahora en el presente. Y se bendice a Dios por lo que va a ser en el futuro. Esa misma idea de Dios, que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y es el mismo por los siglos, esa misma idea va a aparecer en el verso 10. Mira el verso 10. El pasado, el presente y el futuro de nuestro Dios inmutable, altísimo, todopoderoso. Dice el versículo 10, el cual nos libró en el pasado, el cual nos libra en el presente y en quien esperamos que aún nos librará en el futuro. ¿Se dieron cuenta? Hermanos, la iglesia de Cristo, podemos bendecir al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos escogió en el pasado. Podemos bendecir a Dios por la esperanza viva en el futuro. Y podemos bendecir en este sábado, porque nuestro Dios nos consuela hoy día en el presente. Por eso, mi Padre, tu Padre es bendito por lo que hizo en el pasado, por lo que va a hacer en el futuro y por lo que está haciendo hoy día en el presente. Amén. Bendito sea el Señor por siempre, mi Rey. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Estamos todavía en el versículo 3, hermanos míos. Estamos recién en el versículo 3. Prepare su cafecito porque estamos en el 3 todavía, hermanito. Yo tengo mi cafecito listo aquí en esta noche. Prepárenlo nomás. Dos cosas más del versículo 3. Dos cosas más. Pablo bendice al Padre de misericordias y bendice al Dios de toda consolación. Y fíjate en algo, que cuando dice misericordia, mira el versículo 3,
no habla en singular, Padre de misericordia, no. Habla del Padre de misericordias en plural. Y hay un porqué. Cuando Pablo dice Padre, Padre significa que Dios es la fuente, significa que Dios es el origen de todas las cosas, el origen de todo. Es el texto que comenzó nuestro hermano Henry Llanes en esta noche, porque de Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Él es el Padre, donde se origina, de donde proceden todo acto de misericordia, todo acto de bondad, todo acto de compasión, todo acto de consolación, procede del Padre, porque es Padre de misericordia. Y el término Padre significa, repito, Él es el que origina misericordia, Él es el que origina la bondad, de Él procede la compasión. El Padre de misericordia. Por eso el profeta Jeremías dijo allá en Lamentaciones, por tus misericordias no hemos sido consumidos. Tus misericordias son nuevas, son frescas cada mañana. Y por eso el salmista dijo allá en el Salmo 63, versículo 3, oh Jehová, mejor es tu misericordia que la vida misma, porque para siempre su misericordia. ¿Por qué es para siempre su misericordia? Porque Él es el Padre, de quien origina, es la fuente de todo acto de misericordia y de bondad y de consolación y de compasión. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, nos resucitó y nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Pablo bendice al Padre de misericordia por lo que hizo en el pasado, por lo que está haciendo en el presente y por lo que va a hacer en el futuro. Y nosotros podemos contemplar que en la cruz, en el Calvario, en el Gólgota, es donde Dios mostró, exhibió públicamente su amor para con nosotros, su misericordia para con nosotros, en que aun cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, extraños delante de Dios, Dios mostró su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendita la misericordia de Dios, bendito sea el Padre de toda misericordia. Además dice el versículo 4, versículo 3, el Dios de toda consolación, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, de toda consolación. La palabra consolación en este pasaje aparece 10 veces en este pasaje. Y la palabra consolación significa venir para estar al lado de otro. La palabra consolación significa aliviarle el dolor del que sufre. Significa estar apoyando a otro en medio del dolor. Consolación significa venir al lado de otro, colocarse al lado de otro para ayudarlo, para fortalecerlo, para apoyarlo
frente a las dificultades de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro consolador, nuestro Padre, nuestro Dios, es alguien que viene a nuestro lado cuando estamos atribulados, cuando estamos llorando, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando prueba. Nuestro Padre viene a nuestro lado para apoyarnos, se coloca a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos, para aliviar con nuestro dolor, para fortalecernos en nuestra debilidad. Nuestro Padre viene a nosotros para estar a nuestro lado, para que podamos enfrentar las dificultades, para que podamos enfrentar las pruebas, para que podamos enfrentar las tentaciones. Nuestro Padre viene a nuestro lado para aliviarnos de cualquier dolor. Y si alguien ha pecado, nuestro Padre viene a nuestro lado para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y si alguien ha cometido una falta, nuestro Padre viene a tu lado para restaurar tu vida, para levantar tu vida. Y si alguien está débil, tu Padre, mi Padre, viene a nuestro lado para fortalecer a los débiles. Y si alguien está triste, nuestro Padre viene a nuestro lado y nos trae gozo, y nos trae alegría, y nos trae refrigerio, y nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque es el Dios de toda consolación. Nuestro Padre viene a nosotros, a nuestro lado, para que no nos sintamos solos. Yo recuerdo allá en Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, para dar un ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 16. Pablo está a punto de ser sacrificado. Está en una prisión romana. Y Pablo dice esto a su hijo Timoteo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué dice el versículo 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¡Wow! Pero el Señor estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado para darme fuerzas, para fortalecerme, para consolarme, para que no me sintiera solo, para aliviar mi dolor, para darme esperanza, para traerme gozo. En mi primera defensa todos me desampararon, pero el Señor Jesucristo estuvo a mi lado. Y de eso se trata esto. Cuando todos te abandonan, cuando todos te desamparan, el Señor viene a tu lado, pero Él viene para darte fuerzas. Él viene a decirte: hija, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el Señor viene a tu lado y viene a mi lado solo para darnos fuerzas, para restaurarnos, para perdonarnos, para darnos esperanza, para hacernos compañía. Por eso Pablo bendice al Padre de misericordias y bendice
al Dios de toda consolación, porque Él está a nuestro lado cuando más lo necesitamos. Yo recuerdo, hermano, algo que me sucedió cuando estaba en el hospital, en el Salmo 94. Mira el Salmo 94, por favor. Cuando estaba en el hospital, hermano, cuando estaba en el coma, esto estaba sucediendo, hermano. Por eso no me canso de bendecirlo a Él. No solamente por lo que hizo en el pasado, no solamente por lo que va a hacer en el futuro, sino por lo que está haciendo hoy día Él. Por eso nuestro Padre es bendito, hermano. Dice el Salmo 94, verso 17. Salmo 94, verso 17. Yo me veo en este pasaje, hermano. Me reflejo en este pasaje. Y lo siento totalmente mío, este pasaje, esta porción. Dice el texto: si no me ayudara Jehová, si Jehová no me ayudara, pronto moraría mi alma en el silencio. Si Jehová no me ayudara, mi alma pronto iba a irse al silencio. Verso 18. Cuando yo decía, mi piel resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, en la multitud de mis pensamientos, dentro de mí, cuando estaba en coma, cuando me estaba ahogando, cuando me estaba hundiendo, en la multitud de mis pensamientos. Mira, ¿qué más dice el verso 19? Tus consolaciones alegraban mi alma. Tus consolaciones alegraban mi alma. Cuando ya no respiraba, cuando ya no suspiraba, cuando iba a entrar al silencio, dentro de mis pensamientos, allí, tus consolaciones alegraban mi alma, le daban paz a mi corazón, le daban alivio a mi alma, porque es el Dios de toda consolación. Ese es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Y sus consolaciones, punto número 1, sus consolaciones son perfectas. Mira, volvamos a Corintios, por favor. Corintios capítulo, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este es el primer punto de esta noche. La consolación de Dios es perfecta. Aquí podemos ver que las consolaciones de nuestro Padre, de nuestro Dios, son perfectas para nosotros. ¿Qué significa? Que Dios no nos consuela solamente una vez. Significa que Dios no nos consuela en ciertos tipos de tribulaciones, en ciertos tipos de sufrimiento. No. Mira el versículo 4, inspirado por Dios. Dios nos consuela en todas nuestros sufrimientos, todas nuestras tribulaciones, en todas. La tribulación, sea cual sea tu tribulación,
sea cual sea tu sufrimiento, sea cual sea tu herida, sea cual sea tu pecado, sea cual sea tu situación. Dios viene a tu lado, Dios viene a nuestro lado para estar con nosotros, con el propósito de consolarnos. Esta es la consolación de un padre por su hijo. Esta consolación es la de un padre que nos adoptó por medio de Jesucristo para que seamos hijos de Él. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es tu Padre que viene a tu lado. Es tu Creador que viene a tu lado. Es tu Dios que viene a tu lado para consolarte. Él viene a consolar a su hijo, a su hija, a su heredero, a quienes escogió. Hermano, Dios te ama como ama a su propio hijo, porque tú eres su heredero, tú eres su escogido, tú eres reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este año, cuando salí del hospital y estaba en recuperación, quise visitar a mi mamá. Le dije a mi esposita y le dije a mis hijos, me voy a levantarme para ir a visitar a mi mamá. Y me dijeron mis hijos y mi esposa que mi mamá había partido a la presencia del Señor cuando yo caí en coma en el hospital. Y yo me puse a llorar porque quería verla, quería abrazarla, quería estar con ella. Pero ahí en mi cuarto vino palabra de Dios a mi vida para consolarme. Y la palabra decía, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Amén. Y venía palabra de Dios a mi corazón y me decía que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y venía palabra de Dios, bienaventurado los que mueren en el Señor. Y Dios me consolaba con su palabra. Y Dios traía refrigerio a mi corazón. Unos hermanitos me hablaron de que perdieron algunas herencias con la pandemia. Perdieron alguna propiedad. Perdieron algún negocio. Y les decía en palabra del Señor que nuestro hombre exterior se va desgastando día tras día, pero el hombre interior se va renovando día tras día, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. La herencia incorruptible, la herencia inmarcesible, la herencia incontaminada está reservada para ti, hermanito, para mi hermanito, en los cielos. Y hablaba con hermanitos, con hermanitas que se encontraban débiles, que se estaban desanimados. Y vino palabra de Dios nuevamente. Y Dios nos decía, hija, hijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, en tus tribulaciones. Mi poder se perfecciona cuando estás en tribulación, cuando estás sufriendo. Mi gracia se perfecciona en tu vida.
Hermanos míos, aprendí, no hay ninguna pérdida. No hay ninguna pérdida que Dios no pueda consolar en tu vida. No hay ningún vacío que su presencia no pueda llenar. No hay ninguna debilidad en que Dios no pueda fortalecer. No hay ningún dolor en que sus misericordias no pueden aliviar. No hay tristeza que su gozo no puede abatir. No hay corazón que su presencia no puede sanar. Hermanos míos, no hay nada que nuestro Padre, no hay nada que nuestro Dios no pueda suplirnos, no pueda llenarnos, no pueda fortalecernos, no pueda romper, no pueda reconciliarnos, aliviarnos, restaurarnos, usarnos para su gloria y su beneficio. ¿Por qué? Porque es el Padre de misericordia, porque es el Dios de toda consolación. Esta consolación es muy paternal, ya que viene de nuestro Padre. Esta consolación es muy personal, ya que está de acuerdo a nuestras necesidades. Hermanos, las consolaciones de Dios son perfectas. No hay tribulación que Él no te pueda consolar. Dice el versículo 4, lo leemos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay tribulación, no hay sufrimiento, no hay aflicción que Él no pueda consolar. No lo hay, porque Él es el Dios de toda consolación. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que recibamos las consolaciones de Dios? Versículo 4, mira lo que dice ahora, segunda oración. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ese es el punto número 2. Dios nos consuela a nosotros. Y hemos visto en este año que Dios ha provisto de su palabra. Su palabra tiene poder para consolarnos. Dios nos regaló el Espíritu Santo, el Paracleto, para que estuviese con nosotros para siempre y nos consuela el Espíritu Santo. Jesucristo también está a nuestro lado para consolar a su pueblo. Pero aquí, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, Dios nos consuela a través de otros cristianos. Este es un punto muy importante en este pasaje, hermano. Léelo de nuevo el versículo 4, por favor. Es muy importante. Esto es lo que vamos a llevar a la práctica en esta noche. Mira el versículo 4. 2 de Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo mismo dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, mira el versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. La ayuda del pueblo de Dios es la que Dios ha provisto para animarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para apoyarnos
y para estar a nuestro lado. ¿Cuántas veces vemos en el Nuevo Testamento la palabra o el término unos con otros, para que tengamos comunión unos con otros, para que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado? Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Perdónense, sean misericordiosos unos con otros, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Sopórtense en amor unos a otros. Estimúlense unos a otros en amor y a las buenas obras. ¿Cuántas veces aparece ese término unos con otros? Entonces uno tiene que preguntarse en esta noche, si Dios me ha consolado a mí, si Dios me ha restaurado a mí, si Dios me ha perdonado a mí, si Dios me ha amado a mí, si Dios ha venido a mi lado para darme fuerza, es con el propósito para que nosotros vayamos a estar al lado de otros. Esta es la práctica del tema de esta noche. Dios nos ha consolado, ha traído gozo a nuestro corazón. Dios ha traído el perdón a nuestras vidas. Dios ha sanado nuestros corazones. Dios nos ha restaurado. Dios nos ha fortalecido para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Significa que yo tengo que ir a estar al lado de mi hermano para abrazarlo, para hacerle compañía, para fortalecerlo, para orar con él, para estar con él en su restauración, para fortalecerlo en su debilidad. Necesitamos aprender a consolar a otro. Necesitamos ir al lado de otros que están pasando lo mismo que pasamos nosotros, están sufriendo como sufrimos nosotros, están siendo atribulados como nosotros fuimos atribulados. Hermanos míos, esa es la enseñanza para esta noche aquí en el versículo 4. Y te doy un ejemplo. Dios me ha consolado, no hay duda, para que yo pueda consolar a otros. Si usted ha sido consolada por Dios, ha sido sanada por Dios, ha sido perdonada por Dios, si Dios ha estado a tu lado en tus tribulaciones, es con el propósito para que usted esté al lado de otro que está sufriendo. Ese es el propósito. Dice segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1, por favor. Un ejemplo de esto. Segunda de Timoteo capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 16 al 18. Este es un ejemplo de lo que usted tiene que hacer, de lo que yo tengo que hacer. Consolar a otros, animar a otros, fortalecer a otros. Este es el ejemplo. Esto es lo que tenemos que llevar a la práctica en esta noche, para mañana y para el resto de la semana. Dice el verso 16, dice Pablo a Timoteo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Anote ese nombre, Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Recuerda, hermanito, recuerda por favor, que Pablo es prisionero de Roma, que Pablo está listo para ser sentenciado a muerte y ser sacrificado.
Recuerda que Pablo es el enemigo número uno de Roma. Recuerda que Pablo es considerado como un criminal, como un malhechor, como un terrorista en aquella época, en aquel tiempo. Era el enemigo público de Roma, el apóstol Pablo. Fue cuando todos abandonaron a Pablo. Mira el versículo 15, que no te lo leí, igual que el segunda de Timoteo 4, cuando dice en mi primera defensa, todos me abandonaron. Pero mira ahora el 15. Pablo le dice a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenos. Hace 8 años atrás, todos los de Asia oyeron, creyeron y se convirtieron a Jesús. Pasaron 8 años y todos los mismos de Asia abandonaron a Pablo, abandonaron el evangelio, abandonaron la iglesia. Y Pablo está solo en una celda. El mismo apóstol que los animaba, los consolaba, les llevó palabra de Dios. Ahora los mismos hermanitos abandonaron a su padre espiritual, a su pastor, a su predicador, a su maestro, a su apóstol. Y Pablo le dice a Timoteo, ya sabes que todos los de Asia me han abandonado. Pero hubo uno, Timoteo, hubo uno que no me abandonó, que no me desamparó, que no me dejó. Onesíforo, versículo 18, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y puedes subrayar muchas veces. Él muchas veces me fortaleció, muchas veces vino a mi lado, muchas veces me animó, muchas veces estuvo conmigo. Y además dice, y no se avergonzó de mis cadenas. En un tiempo donde todos se avergonzaban de Pablo, se avergonzaban de Cristo, se avergonzaban de la prisión de Pablo, de las cadenas de Pablo, Onesíforo no se avergonzó. No se avergonzó. Y dice el verso 17, sino que cuando estuvo en Roma, wow. ¿Y por qué digo wow? Porque Onesíforo llegó a Roma, al Imperio Romano, donde se estaban persiguiendo a los cristianos, donde estaban quemando a los cristianos, donde estaban crucificando a los cristianos, donde los cristianos eran el espectáculo para el circo romano. Y Onesíforo llegó a Roma. Eso significa que Onesíforo arriesgó todo, lo arriesgó todo por su hermano Pablo, por su apóstol Pablo, por su amigo Pablo, para ir a fortalecerlo, para ir a estar al lado de él. Versículo 17. Sino que cuando estuvo en Roma, Onesíforo me buscó. Y usted tiene que pensar, Onesíforo se puso a golpear puertas. ¿Dónde está la prisión? ¿Dónde está la cárcel? ¿Y a quién busca usted? ¿A un tal llamado Pablo? ¿Al enemigo número 1 de Roma? ¿Al prisionero? ¿Al cabecilla de la secta de los cristianos? ¿A ese predicador al que van a sentenciar? Andar golpeando puertas y andar preguntando por Pablo era un riesgo total, era un peligro total. Nadie hacía eso, era una locura. Pero Onesíforo, como ese pastor que busca a la oveja perdida hasta encontrarla, que dice el versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma, Onesíforo me buscó solícitamente y me halló y me encontró. Fue el único que se decidió en buscar a Pablo. Golpeó puertas,
Siguió golpeando puertas solícitamente hasta que encontró la cárcel, la prisión de Roma. Y encontró a su hermano Pablo para confortarlo, para consolarlo, para estar al lado de él, para sufrir con él, para llorar con él, para abrazarlo. Dice el versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Efeso, Timoteo, ¿te acuerdas cuando Onesíforo nos ayudó en Efeso? Tú lo sabes mejor eso. Es decir, que Onesíforo ayudó a Pablo y a Timoteo en Efeso, pero ahora lo está ayudando en Roma para hacerle compañía. Lo que me llama la atención a mí en este estudio de segunda de Timoteo es que Pablo dice 2 veces, versículo 16, miren, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Y mira el 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo pide misericordia para la casa de Onesíforo? ¿Por qué Pablo pide misericordia para el mismo Onesíforo? ¿Por qué pide misericordia? En mi estudio de segunda de Timoteo, llego a esta conclusión. Que cuando Onesíforo llegó al lado de Pablo, nunca más Onesíforo regresó a casa y regresó a su familia, sino que también fue encarcelado, también fue tomado prisionero y también corrió la misma suerte del apóstol Pablo y también fue ejecutado. Eso es lo que creo yo. Por eso 2 veces concédale misericordia a la casa de Onesíforo y que Dios tenga misericordia en aquel día. Onesíforo es un hermano que lo arriesgó todo por consolar a Pablo, por estar al lado de Pablo, por ayudar a su hermano Pablo, para llorar con él. Lo buscó hasta que lo encontró. Yo creo que usted, hermanito, y yo debemos hacer exactamente lo mismo. Hacer una lista de todos los hermanos por los cuales estoy orando, por todos los hermanos que están sufriendo, y salir a buscarlos para estar con ellos, para hacerles compañía, para orar con ellos, para abrazarlos, para llorar con ellos, para consolarlos. Si Dios me ha consolado a mí y si Dios te ha consolado a ti, el propósito es para que usted consuele a otros que también están sufriendo como sufrió usted. Amén. Continuamos mañana, en la mañana. Ya van a ser 9:45 aquí en Chile. Y mañana vamos a continuar con los otros 3 puntos importantísimos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Muy buenas noches, que Dios me los bendiga y vamos a elevar una oración al Padre de misericordias y al Dios de toda consolación. Muy buenas noches, los quiero mucho.